empezar hablando de que en Estados Unidos una turista chilena fue detenida por error cuando caminaba con su hija de 12 años por Nueva York. Ahora enfrenta cargos criminales por resistencia a la autoridad. Vamos a ver de qué pasa. Por favor, me está doliendo mucho. Durante horas, el video grabado en Nueva York se prestó para muchas especulaciones. Que la mujer era parte de una banda, que era un palo blanco o que seguramente estaba irregular. Pero Javiera solo era una transeúnte más que cayó en medio de una estampida de delincuentes. Javiera, su hija y su esposo están desde el sábado en Chile y no es que fueran deportados, no es esa la historia. En el video de hecho se ve a Antonia en medio de su desesperación abrazando las bolsas con los regalos y recuerdos que habían salido a comprar para la familia en Chile, donde regresaban por unos días. Ellos tres viven allá, él desde hace un año, ella hace 2 meses. Mi marido está trabajando allá, lo trasladaron de su empresa acá en Chile y nosotros fuimos como reagrupación familiar. Desde primera hora hizo fila en la Embajada de Estados Unidos porque el regreso tenía por objeto actualizar por otro año su visa L1, que es la que tienen por el trabajo de su marido y que vence este jueves. El tema no sería urgente, sino es porque ese día, luego de ser arrestada y estar 6 horas en un calabozo, quedó citada al tribunal para el 11 de junio por resistirse a la detención y la hora para la entrevista en la embajada es recién el 9. Hoy Javiera compró el pasaje para regresar con fecha 26 de junio con la esperanza que la justicia norteamericana acepte la prórroga de la audiencia, entendiendo su situación con la visa que debía renovar. Quiere creer que será así y que podrán seguir allá tal como planearon hasta antes del miércoles, cuando caminaron simplemente por el lugar equivocado. Qué indignante, José, de verdad, cuando uno ve esas escenas, además que fue desgarrador ver a la niña totalmente desesperada. Ahí hay un daño psicológico que tendrá que abordarse y es otro cantar, pero lo que yo pensaba es, justamente para evitar ese tipo de situaciones que llegan a rozar lo inhumano, es que existe un debido proceso que debería cautelarse, ¿verdad? Exactamente. ¿Y aquí qué pasó? Aquí no se siguieron los protocolos, porque justamente esta señora estaba andando junto con su hija, caminando, haciendo compras por las calles de Nueva York, porque ya tenían un viaje programado hacia Chile nuevamente, porque ellas viven en Estados Unidos desde hace 2 años, es decir, tenían una visa y tenían un programa, o eran parte de un programa de reasignación familiar que estaban con el esposo, que también es chileno y trabaja allá. Sin embargo, cuando ellos estaban caminando por las calles de Nueva York, un grupo de delincuentes estaba escapando de la policía. Es decir, había una especie de redada que se estaba dando por parte de la policía. Cuando chocan con ella, en ese desorden, ella pierde a su hija y comienza a buscar y comienza a reclamar dónde estaba su hija. Aún así, la terminan deteniendo y la policía, como tú mencionas, no se sigue un debido proceso, ni mucho menos los protocolos, porque ella no sabía hablar inglés y estaba preguntando por su hija y no le daban ninguna respuesta. Es más, sobre la fuerza la estaban llevando hacia un vehículo policial sin ni siquiera tener en cuenta si es que su hija estaba o no cerca de ella. De no haber sido, como lo menciona ella dentro de la nota, si no hubiera sido por una persona que encontró a la niña y siguió a los agentes de la policía para que se la llevaran, no hubiera, no se hubiera sabido del paradero de la niña. Es más, cuando a ella la detienen y estando ya en una dependencia policial, también estaba separada de su hija. Es hasta las 11 de la noche, de eso que evidentemente es en la tarde, es hasta las 11 de la noche cuando recién comunican al esposo. Y lo más insólito es que ella está enfrentando ahora cargos por resistencia a la autoridad, Fátima. Qué impresionante, porque además el contexto bien contado como tú lo has hecho, por supuesto es previsible que una madre esté desesperada ya no solamente por su propia seguridad o integridad, sino por saber si su hija no se ha perdido, no la han secuestrado en este momento en medio del desorden o ha resultado herida. Pero además que hablamos de un país que tiene todas las tecnologías para hacer una corroboración y cruce de datos mucho mejor sistematizado que los que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país. Y lamentablemente me parece que lo que pasa es que se ha normalizado el maltrato a el migrante, a una persona que puede estar con su familia y que aún así queda pues postergada incluso la integridad del menor, quién lo cautela, quién lo cuida y quién procura además
por el trato digno a estas personas. Así es, acá el derecho superior del niño no tenía absolutamente nada que ver. Otra cosa también es que llama la atención, es que justamente tú hablabas de que ellos, digamos, tienen una cultura de maltrato. En realidad también están enfrentando una política de persecución contra los latinos, contra los inmigrantes que no tienen documento y que justamente se ve evidenciado en estas imágenes. Nueva York era conocido como un estado santuario, en donde, digamos, este tipo de actividades no eran muy recurrentes. Sin embargo, desde la llegada del gobierno de Donald Trump, han empezado a ser cada vez más sorpresivos eventos como esto. Es más, muchas personas cuentan incluso que durante los días de feriados, por ejemplo, se van a, digamos, actividades populares, actividades turísticas y terminan incluso siendo detenidas por agentes del ICE que se camuflan de turistas también y terminan deteniéndolos y llevándolos ante la justicia. Es más, muchos de ellos también son detenidos cuando van hacia las oficinas de migraciones o a sus juicios por cargos de inmigración ilegal. Todo ello está pasando en las últimas semanas en Estados Unidos y esto advierte a la población principalmente latina, ¿no? Y a los extranjeros a que tengan muchísimo cuidado cuando están caminando por las calles de los Estados Unidos, porque ya ni siquiera las ciudades santuarios son seguras. Pero además, en el contexto que tú nos explicas, José, personas que van a hacer los trámites correspondientes para mantener todo en regla también se ven expuestos a una situación donde es como si estuvieras conduciéndote una trampa, ¿verdad? Vas a hacer tus trámites migratorios y probablemente, si estás regularizándolos, pueden decidir allí mismo parar todo este procedimiento y llevarte. Y además, un país que aunque pudiera, una ciudad, me refiero a Nueva York, donde pensaríamos que hay menos población latina, por supuesto, que lo que se ve en Miami o en otros estados, allí hay muchos latinos atendiendo en el día a día, conviviendo, por supuesto, con personas que hablan un idioma distinto, pero ciudadanos igualmente que están yendo a trabajar. Lamentablemente, lo que también tenemos allí es una situación donde el gobierno está haciendo, vamos a decir, persecución hacia los migrantes, pero también hay allí toda una circunstancia que es evaluada por órganos jurisdiccionales que se contraponen y ponen en primer nivel o en primer orden el respeto de los derechos incluso de aquellos que ya tienen trámites realizándose ante instancias de gobierno. Así es, porque justamente esta persona tenía ya visa, estaba durante 2 años viviendo en los Estados Unidos. Ella lo que tenía que hacer era regularizar en unos meses, pero la visa todavía no se le vencía siquiera. Es más, tenía una hija estudiando en Estados Unidos. ¿Esta pequeña pero recién, claro, la pequeña que queda dentro, que queda pues abierta, después expuesta, ¿no? Dentro de la nota. Pero también hay un detalle muy interesante y lo hemos informado acá en Latina Noticias, es justamente el caso de una peruana que, pese a haber estado casada con un ciudadano estadounidense, aún así había sido detenida. ¿Por qué? Porque se le había cancelado, se le había ya vencido la visa y ella lo que tenía que hacer era regularizar, pero ya regularizar en un contexto de que ya estaba casada con un ciudadano estadounidense. Aún así, ella fue detenida en Puerto Rico y aún así fue llevada a una prisión y, digamos, su pareja estuvo haciendo mucho para que ella pueda salir, enfrentando, como tú mencionas, este tipo de vacíos legales que perjudican como a ella, la comunidad de peruanos, que también es muy grande también en Estados Unidos. Ciertamente, y bueno, lamentablemente es una situación en la que están expuestos familias enteras, de verdad, José, porque como tú bien decías, en este caso hablamos de un hogar cuyo padre estaba trabajando y la familia lo que estaba haciendo era reunirse y en términos legales de la mejor manera, ¿no? Cumpliendo con toda la documentación. Sin duda, parece que todavía seguiremos informando de ese tipo de hechos en los próximos meses o años. Sí, es lo más probable, pero